Aventureros, hoy llega a Desafío Viajero un nuevo episodio donde vamos a hablar de esa clase de novelas que a los que nos fascina el misterio, la intriga y el suspense, desde luego que hace de nuestras delicias. Leyendo la obra que tengo hoy en mis manos, Inclusus, recuerdo que me teletransportaba un poco a esas sensaciones de quiero saber qué hay en la página siguiente cuando estaba leyendo el Código Da Vinci. Porque si metemos en una coctelera, atención, el Codex Gigas, que ya veremos lo que es, conspiración en el Vaticano y eso de poder realizar regresiones a vidas pasadas, nos sale una novela de misterio alucinante. Regresiones, el Vaticano y el Codex Gigas hoy en Desafío Viajero. Comenzamos. Josep Sebastián, bienvenido a Desafío Viajero, ¿qué tal? Tan buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, es un honor el presentarte aquí para todos los aventureros que nos acompañan ahora mismo, porque ya simplemente cuando tomamos tu obra, vemos que en la portada pues sale la típica abadía, ¿no? Parece un monasterio del Cister, ¿no? Incluso es la conspiración del círculo. Y de verdad que la gente que ahora mismo nos está viendo no se imagina la aventura que nos has propuesto con tu maravillosa obra. Oye, primero de todo, Josep, ¿cómo te ha dado por escribir un libro donde combinas el Codex Gigas, el Vaticano y eso de volver a vidas pasadas? Pues Esas mira, vueltas a las vidas pasadas, las pues, regresiones. la foto que tienes ahí en portada es el claustro maravilloso gótico de Santes Creus, el monasterio que está en la provincia de Tarragona, en una zona casi inhóspita de Agua Murcia, pero que es una belleza espectacular y es un monasterio infinito. Precisamente ahora, la novela que estoy escribiendo empieza precisamente en este claustro. Pues mira, básicamente lo que me inspiró la trama de incluso la conspiración del círculo es la figura, el personaje de un monje de la Edad Media, de principios del siglo XIII, que por circunstancias muy diversas se vio condenado a muerte cuando él era un bibliotecario de primer nivel y un trabajador incansable. Por determinadas circunstancias, él se vio condenado a muerte, y en aquella época el estar condenado a muerte no era solo morir, era morir de una manera atroz. Te cortaban la lengua, te emparedaban, y era terrible. Y ese hombre, que era un doctor, una persona muy inteligente y muy dotada en el tema de la elaboración de códices, les propuso aquella especie de Santa Inquisición que existía en aquellos tiempos en la Bohemia del Sacro Imperio Romano, les propuso hacerles en 60 días una obra, una gran obra que iba a convertirse en una de las 8 maravillas más grandes de la humanidad. Y que entonces ellos valoraran si esa obra les permitiría perdonar luego. Entonces, esta es una historia que es una leyenda más o menos real, que fue la que me dio la primera idea de exponer lo que yo quería exponer, que era el tema al que yo quería dar forma a través de un instrumento que es muy complejo, que es una novela. Fíjate que tengo aquí la nota. George Orwell, que era un exagerado en todo lo que hacía, decía que escribir un libro, y concretamente una novela, era una horrible y agotadora lucha, como sufrir un prolongado ataque de una dolorosa enfermedad. Imagínate el tío lo que decía. Pero es verdad, cuando te planteas escribir una novela de 100.000 palabras, de 69 capítulos, y que además pretendas eso tan difícil que es entretener a un lector inteligente que te va a valorar en cada momento y que se va a querer identificar con lo que tú estás explicando y con los personajes que por ahí danzan, es un reto importantísimo y tenéis que planteártelo muy en serio. Lo primero es conocer el tema del que quieres hablar. Entonces yo en esta novela me planteé 2 temas sobre los que tenía interés en hablar por mi propia experiencia personal. Uno de ellos era la hipnosis. La hipnosis como terapia, la hipnosis como instrumento médico para solventar y ayudar a solucionar problemas muy graves que acechan hoy a la humanidad de un modo terrible. Y el primero de esos problemas o enfermedades tiene un nombre y es miedo. Vivimos en una sociedad dominada por el miedo.
Y ese miedo tiene toda una serie de cadenitas que van a su alrededor, que es la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, la angustia, las fobias. Y la hipnosis terapéutica se ha identificado como una herramienta maravillosa para curar o para tratar de curar esas enfermedades que tienen hoy aletargado al ser humano. Por tanto, una de las cosas que yo quería hablar era de la hipnosis terapéutica, pero especialmente de un tipo de hipnosis terapéutica que es la que te hace viajar a través de las sugestiones del terapeuta, de un terapeuta experimentado, te hace viajar a través de tu historia y te lleva por caminos que ni te puedes imaginar al principio. Y son los caminos de tu vida, de tu infancia, pero también de tus vidas pasadas. Y por tanto llegas a otra conclusión que es maravillosa, que te ilumina, y es saber que después de la muerte hay vida. Entonces, claro, este era un tema que me parecía muy bonito de contar. Este fue el primer tema. Ajá. ¿Y el Y segundo? el segundo era atacar indirectamente esta sociedad bastante distópica en la que estamos viviendo y que cada vez lo es más, a través de una conspiración, que es la conspiración en la que, en cierto modo, estamos viviendo todos, y que la centro en un núcleo, en un microespacio muy concreto, en un microestado donde solo viven algo menos de 1000 personas, con unas características muy peculiares de celibato y homofobia, son casi todos hombres, con una capacidad de poder sobre un colectivo de 1.200 millones de personas en el mundo, y que ahí hay una serie de intrigas y de luchas internas, pues que es el caldo propicio, es el escenario idóneo para que aquello que es lo que te importaba, que era hablar de la hipnosis regresiva, lo puedas meter en un entorno conspirativo tan marcadamente actual y atractivo como es el Vaticano. Es jugar un poco para hacer una historia entretenida y aprovecharte un poco de ese submundo tan complejo que es el mundo de los sacerdotes, y en concreto de los sacerdotes que viven en el Vaticano, para tejer una historia que intentas ir desde principios del siglo XIII, en el 1206, cuando a un monje lo querían emparedar, hasta la actualidad de un Estado con un grandísimo poder en el que solo viven 800 personas. Vamos a comenzar por uno de los primeros temas que tocas en la obra, que ya lo has mencionado, ¿no? Pero me gustaría que pudieras aclarar a todo el mundo qué es esto del Codex Gigas, si es un objeto real y esa famosa imagen del diablo, que es como el icono del Codex Gigas, si eso está ahí y qué significa realmente. Mira, el Codex, bueno, ya te comentaba antes, fuera de cámara, que hace muy poquitas semanas volví a ir a Estocolmo para visitarlo, porque ya como un viejo amigo mío, ¿no? Y siento algo especial, eso supongo que nos ocurre a todos, ¿no? Una especie de déjà vu cada vez que lo visito y lo veo. Y además lo tienen también organizado ahí en Suecia, en Estocolmo, que tú vas a la biblioteca de Suecia, pasas toda una serie de controles. Pues fíjate con el frío que hace allí, en la época que yo he ido, algunas épocas, te hacen quitarte toda la ropa y quedarte en suéter, te controlan perfectamente, pero en el momento que tú has pasado el control, vas a una pequeña salita que debe tener 20 metros cuadrados, como esta habitación en la que estoy ahora, y estás tú y el código Gigas y nadie más. En este caso estábamos mi esposa, yo y el códice, los tres allí solos en pequeña habitación, y tuvimos 2 horas para estar juntos y decirnos muchas cosas. Mira, el Códice es un libro que pesa 75 kilos. Madre mía, qué barbaridad. Sí. En la época en la que fue y grande, ¿no? O sea, pesado y bastante largo, alto y ancho, ¿no? Como decían ellos, medía 4 brazos de largo por 2 brazos de ancho. Es aproximadamente 1,20 m de largo por 75 centímetros de ancho y 45 de grosor. Es una especie de monstruo así grande. Entonces pesaba más de 75 kilos y ellos siempre necesitaban 2 monjes para transportar. El códice está escrito además, normalmente los estudios de carbono que se han hecho posteriormente, que lo sitúan en el 1206, principios del siglo XIII, hablan de que todos los estudios que se han hecho, incluso caligráficos, hablan de que fue escrito por una sola persona, por un solo amanuense,
y que por tanto no hay la intervención de varias personas en este libro. Este es un libro que está cargado de misterios. Ha vivido siempre bajo la leyenda de que fue un libro inspirado por el propio Satanás. De hecho, Satanás ocupa la página 269 y está descrito, dibujado de una manera realmente hermosa, muy bien hecho. Da miedo cuando ves la figura de Satanás. Esto es consultable en Google. Cualquier persona en Google puede llegar a ver el códice de Vigas porque lo tienen presentado en formato digital. Simplemente con el nombre códice de Vigas puedes entrar y verlo. El libro está hecho con la piel de 120 burros. O sea, utilizaron para el pergamino, digamos, el lomo de 120 burros como mínimo. Y ese trabajo, ya te digo, de un solo escriba durante, se calcula que como mínimo 30 años. Pero el misterio de este libro, y además se cree que el escriba que lo hizo se llamaba Hermann. Y él firma con Hermann Inclusus. De ahí el nombre del libro, el nombre de la novela. Porque la novela se inicia con la historia de Hermann. Hermann era un monje que por alguna razón, en la novela yo explico las razones, pero no puedo hacer un spoiler porque tampoco quisiera exponer el argumento. Pero este monje, por una razón o por otras, en la novela está, fue condenado a muerte. Se decidió condenarlo a muerte. Un monje que además era muy respetado porque dentro de la biblioteca era el que tenía mejor cualidad de escritura y quizá más conocimiento. Pero por algunas razones, por algo que él hizo, se le condenó a muerte. Y la muerte era terrible porque era una muerte en la que les cortaban la lengua, los azotaban hasta la extenuación y después los emparedaban. Morían ahí. O sea, era terrible. Y ese hombre, que era muy inteligente y muy hábil, consiguió convencer al obispo de Praga a través de intermediarios. Él tenía un protector en Praga, un clérigo que lo protegía en Praga, y que consiguió que le dieran una oportunidad. Y era la de escribir un códice donde él iba a incluir capítulos no contemplados en la Biblia de Constantino, por tanto, capítulos sobre el Apocalipsis, diferentes conjuros mágicos, las clérigas de San Isidro, de Sevilla. O sea, él en ese libro estuvo agrupando toda una serie de conocimientos fundamentales en aquella, sobre todo partes de la Biblia que no se tenían en el libro oficial que en aquel momento había surgido del famoso Concilio de Nicea. Entonces, además se comprometió a hacer una cosa que parece imposible después de lo que te he dicho antes, ¿no? Se comprometió a hacerlo en 60 días. Entonces, vale, pero esto es interesante porque yo había oído una leyenda por ahí que está relacionada con el libro, que no sé si hasta qué punto esto es cierto o no, ¿no? Que era imposible el poder completarlo en ese plazo y que, bueno, pues el demonio le hizo ese pequeño juego, ese acuerdo de si me pones en el libro, me haces un retrato bonito, yo te ayudo a terminarlo en un plazo extremo, ¿no? Algo así. Esto es pura leyenda, ¿no? Pero es verdad, es la leyenda oficial. La que tú estás diciendo, en el libro yo la he transformado para hacerla más, para novelarla. Pero la leyenda que se transmite y de la que existen muchísimas pruebas es la que dices tú. O sea, él escribió el libro en una noche, según esa leyenda. Y solo pudo hacerlo por una inspiración directa de Satanás. Porque él, cuando sabía que lo iban a matar, que iba a morir, y que a la mañana siguiente lo mataría, él propuso que le dejaran esa noche para escribir ese libro. Y la leyenda, la que se ha ido transmitiendo secularmente, habla de una noche en la que él hizo esto y en la que él se encomendó a Satanás para que Satanás le ayudara a salir de aquel aprieto. Y Satanás le inspiró ese libro en una sola noche. Yo en la novela cambio un poco eso y le doy un plazo de 60 días para hacerlo un poco más razonable. Y en esos 60 días él experimenta toda una serie de cosas y hace una serie de arreglos en el libro que después lo convierten en un talismán, en una guía para fuerzas ocultas que van interviniendo en el devenir de la humanidad a través de los siglos con mensajes encriptados que están dentro de eso. Pero eso ya es parte de la novela, es ficción. Si pudieras simplemente, a modo de sinopsis, contarnos de qué va tu obra, de qué va
Inclusus, ¿cómo podríamos definir? Porque hemos citado muchas cosas, ¿no? Pero claro, la gente estará preguntándose, oye, pero ¿cómo casa el Codex Gigas con este tema de las regresiones, con este tema del Vaticano? ¿De qué va tu obra? Bien, pues es la historia de un monje en el principios del siglo XIII que pasan todas estas cosas y que escribe un gran códice. Realmente él tiene la inspiración del diablo, pero eso que en aquella época llamaban diablo, llamaban Satanás, Lucifer, en el fondo era una inspiración que venía de fuerzas ocultas de otro espacio cósmico o de otro espacio vivencial más allá de nuestro propio universo. Fuerzas en ese sentido extraterrestres, pero que son incluso extrauniversales. O sea, son fuerzas que no son de una naturaleza que nosotros podamos interpretar, pero en todo caso muy inteligentes y con una vocación de dominio de la humanidad, de la que quieren sacar partido y a la que quieren convertir en una especie de grey, en una especie de rebaño de seres sin personalidad, pero como elemento productivo eficaz. Pues son unas fuerzas malignas que pretenden la dominación, que acceden a esa posición histórica donde está el monje Germán, que le inspiran. En aquella época se hablaba del diablo, se hablaba de Satanás, pero en el fondo es una fuerza difícilmente de documentar, difícilmente de definir, se acaba definiendo en el libro, que le hace poner en el libro, escondido en el libro, encriptado en el libro, especialmente en las imágenes gráficas del libro, determinados mensajes que deben intervenir en el devenir de la humanidad, la historia de la humanidad, para evitar su progreso y para convertirla en una humanidad, digamos, lineal, donde incluso con tratamientos del propio genoma se crean unos individuos productivos, pero realmente sin algo, que sean elementos de producción para esas finalidades de explotación que tiene esa fuerza negativa. Entonces, a lo largo de la historia, esas fuerzas se organizan en una especie de consorcio, de sindicato, que yo llamo en el libro el círculo, que son los herederos de Hermann, los herederos de este monje imbuido de esa fuerza negativa cósmica, que no es de naturaleza humana ni es de naturaleza natural, pero con una gran inteligencia aplicada, van interviniendo para ir cercenando, matando, asesinando, mutilando a aquellas personas o aquellos seres relevantes cuya actuación en la vida determinará progresos para la humanidad. Por ejemplo, un gran pintor, un gran médico, un gran escritor, un gran líder social. Ahí habían instrucciones periodificadas a lo largo de la historia de la humanidad hasta nuestros días que tenían que desaparecer y no podían. Esa organización en la Tierra tiene una gobernanza formada por 8 grandes ministerios o 8 grandes niveles de actuación, unos que actúan en el ámbito de las religiones, otras que actúan en el ámbito de la política, las instituciones, otras que actúan en el ámbito de la economía, otras que actúan en el ámbito por ejemplo, de los medios de comunicación. Y uno de esos ministerios, uno de esos, digamos, de esas ramas, esa fuerza, de ese gobierno oculto que tiene su nacimiento en el Códice Gigas y en esa fuerza extraplanetaria que lo inspiró, una de esas ramas, la rama de religiones, tiene su nido, su cubículo, su mundo en el Vaticano. Por tanto, el Vaticano está infectado, la curia vaticana, sus dicasterios, sus ministerios, están infectados de elementos humanos que están vendidos a esas fuerzas, a esa secta que tiene su origen en ese monje del siglo XIII. Por tanto, ellos conspiran, intentan asesinar al Papa, intentan hacer una serie de cosas que se tienen que ver contrarrestadas por unas fuerzas que son las fuerzas del bien. Digamos que te he descrito ahora lo que es el mal. Ese mal está muy relacionado también con una parte de la masonería que se desarrolla a raíz de esas enseñanzas de Hermann, que son los iluminados de Baviera. Es una parte de la masonería, una parte negativa de la masonería, que no es en sí un movimiento negativo, sino todo lo contrario, pero existe una rama de esa masonería muy negativa, que son los iluminados de Baviera, que son transmisores también de esa doctrina nefasta que lo que pretende es una humanidad inánime,
sin capacidad de sentir ni de pensar, solo como elemento productivo. Entonces, dentro del Vaticano, esas fuerzas conspiran para alcanzar el poder en el Vaticano y para incluso asesinar. Y frente a ellas se erigen unas fuerzas dentro del Vaticano, pero también unas fuerzas de profesionales de la medicina y en concreto de la psicología, y más en concreto de la hipnosis, que perciben en sus consultas o en sus estudios sobre pacientes que existen personas que en estado de hipnosis y dentro de la consulta médica tienen la capacidad de viajar a vidas pasadas. Y explican esas vidas pasadas. Y cuando explican esas vidas pasadas, le confiesan al terapeuta en estado de hipnosis que son guardianes de la luz. Es decir, una especie de centuriones, de militantes de la luz, que en algún momento de la historia de la humanidad son inspirados por las fuerzas del bien, en este caso por la providencia, por la luz, por el plano positivo, para que actúen como defensores de la humanidad frente a esa negatividad que nació con el Códice Midas. Y ahí pues hay todo un entramado, ahí hay el nudo de la historia, las luchas, los asesinatos, las muertes y al final pues el desenlace. A mí me ha llamado mucho la atención este asunto, ¿no?, de las hipnosis terapéuticas a efectos de conseguir regresiones por parte de personas, que cuentas muy bien en tu obra, porque nos cuentas pasajes de vidas, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, del propio Rembrandt, ¿no? Y cómo estas personas que han influido tremendamente para el devenir de la humanidad han tratado de ser o otras personas han tratado de asesinarlas para que no se produzca esta evolución y este progreso humano. Claro, yo me imagino que a la hora de investigar para crear tu novela, has investigado mucho todo este asunto de las regresiones. ¿Has conseguido encontrar algún caso de una regresión de alguien presente o que ya esté muerto, pero que haya podido sentir, ¿no?, a través de estas hipnosis, que en otra vida fue un personaje importante, véase Leonardo da Vinci, que aparece en tu obra? Sí, mira, hay un divulgador muy conocido que es el que realmente ha abierto al mundo el tema de la hipnosis regresiva como arma de terapia ante todas esas enfermedades del sistema emocional que antes comentábamos, y es Brian Weiss. No sé si conoces la historia de Brian Weiss. No, Brian Weiss era un psiquiatra, era el jefe del departamento de psiquiatría de Monte Sinaí en Miami. Era, por tanto, una persona con un prestigio en Estados Unidos, pero de un nivel altísimo. O sea, era el jefe del departamento de psiquiatría en Monte Sinaí en Miami, que es uno de los 3 hospitales de referencia de Estados Unidos. Este hombre, una vez en su consulta, a medida que él iba tratando enfermedades del sistema emocional, iba viendo que con los tricíclicos, con los inhibidores de la recaptación de serotonina o de dopamina, con la medicación, por decirlo de algún modo, no era suficiente para curar la depresión o para curar determinadas fobias que eran muy agresivas. Gente que tenía pánico pues a estar en grandes espacios, gente que tenía pánico a estar en un ascensor, gente que tenía pánico a bañarse, gente que tenía pánico a hablar en público, gente que tenía dolores en zonas de su cuerpo y sin embargo no había ninguna lesión física que los justificara. Él veía que con sus medicamentos, con los tricíclicos sobre todo, los antidepresivos, los analgésicos, con eso conseguía paliar la enfermedad pero no curaba el problema de fondo. Y se dio cuenta cada vez en la consulta pues, que tenía que ir hablando cada vez más con el paciente e intentar conocer cómo había sido su vida, qué le había pasado, qué tipo de educación había recibido, cómo habían sido sus padres, qué tipo de infancia, si le habían hecho moving en el colegio, si no lo habían hecho. Él cada vez fue viendo que necesitaba profundizar más en la personalidad de aquel paciente, que con los tricíclicos solo, con los antidepresivos solo, no había suficiente. Y entonces él empezó a desarrollar técnicas de hipnosis regresivas, básicamente técnicas de relajación. Él lo que quería era tener muy relajado al paciente para que le contara su verdad y para que se inhibiera del miedo y le contara qué le había pasado en la vida. Si le tenía miedo a su padre, si sus amigos le pegaban, si él tenía unas apetencias sexuales que no eran aceptadas. O sea, él necesitaba que el paciente se relajara para que ahora le dijera la verdad. Y entonces combinar
digamos, una terapia conductista con una terapia medicinal. Y ahí llegó a la hipnosis y empezó a hacer hipnosis. Hasta que un día topó con una señorita, Catherine, pues que le sorprendió muchísimo porque en el momento cuando él estaba dirigiéndola sugestivamente hacia el espacio alterado de conciencia, de tal manera que te inhibes de todo el control que ejerce el ego, de todo el orden de ese cuidado que no siempre vean los defectos. O sea, cuando consigues relajarte y tu conciencia aparece libre ahí en el escenario, cuando esa chica hizo eso, la chica joven o más, muy guapa, ella le explicó una de sus vidas y le explicó quién era en aquel momento. En este caso, la primera que le contó era un soldado romano que había tenido, en fin, y empezó a contarle sus vidas. Empezó a contarle 84 vidas que había tenido. Y además después él comprobó que cosas y datos que aquella chica me había dado no era posible imaginarlos, ni eran alucinaciones, ni eran sueños, ni era una imaginación muy despierta, ni era una persona muy creativa. Eran hechos y circunstancias que ella no podía conocer, que sin embargo conocía. Estuvo 12 años, siendo un psiquiatra de elevado prestigio en Estados Unidos, recibiendo pacientes, anotando casos de regresiones en las que lo llevaban y lo conducían a vidas pasadas, hasta que un día se decidió en una revista, ahora no recuerdo, una revista de mucho prestigio en Estados Unidos, publicar el caso de su paciente Catherine. Y a partir de entonces recibió en el espacio de muy pocos meses más de 2.500 comunicaciones de psiquiatras de su profesión de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos, pero de todo el mundo, en el que le ponían, le transmitían que se habían encontrado con pacientes que les hablaban de vidas pasadas y de experiencias realmente extraordinarias. Yo creo que eso está muy claro en un libro que él tiene que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Es la historia de esa paciente. A partir de ahí, Brian Weiss se ha hecho multimillonario, mucho más que con la psiquiatría, vendiendo libros. Ha vendido billones de libros. Hizo otro libro que es A través del tiempo, Lazos de amor, El mensaje de los sabios. Ha hecho muchos libros. Pero después han ido apareciendo personas que los demuestran. Por ejemplo, hay un psiquiatra que se llama Ian Stevenson. Yo hablo un poco de él en el libro, cuando redacto una conferencia que hizo uno de los protagonistas. Ese señor estuvo trabajando básicamente con niños. Cuando nosotros tenemos una mejor percepción de nuestras vidas pasadas, es hasta los 6 años. Eso que llamamos los mayores déjà vu, los pequeñitos, los niños hasta 6 años, tienen muchísimos. Y muchos de ellos hacen referencia a sus vidas pasadas. Ellos no lo saben, son pequeños. Pero ese doctor estuvo estudiando niños de esas edades. Y, por ejemplo, se encontraba con un fenómeno que no tiene ninguna explicación, que es la capacidad que tenían esos niños de hablar en idiomas extranjeros que nunca habían la glosoria, que nunca habían estudiado, que nunca habían aprendido y que hablaban en estado de trance, en estado de hipnosis terapéutica, hablaban en idiomas, incluso en idiomas muertos, que eran perfectamente, digamos, traducidos por intérpretes. O sea, xenoglosia, ¿no? La xenoglosia, pero es que además hay artículos en periódicos actuales. No hace mucho leí de una muchacha de Croacia, de Croacia, que estuvo 23 días en coma, se despertó hablando un perfecto alemán. Nunca había estudiado alemán ni nunca tenía nadie alemán. Por tanto, hay toda una serie de hechos. Bueno, ejemplos de este hombre, Brian Weiss, le pone centenares de ejemplos que él ha comprobado y que él ha estudiado de gente que... Bueno, pues a partir de ahí me surgió un interés por todos estos temas. Luego estuve también con Cristina San Miguel, que es una psiquiatra de aquí, de mi ciudad, de Barcelona, que fue discípula directa de Brian Weiss, que tiene un instituto de hipnosis, y con ella estuve en un seminario durante bastantes meses, donde éramos un grupo de muy pocas personas, donde estuvimos aprendiendo las técnicas de la hipnosis regresiva, donde hicimos hipnosis regresiva, donde sufrimos hipnosis regresiva, y donde realmente tuvimos experiencias extraordinarias. Un momento, amigo mío.
¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero, somos todos. La verdad, Josep, es que es alucinante de qué forma magistral has podido combinar pues todos estos palos, ¿no? Que en un principio diríamos, oye, ¿qué tendrá que ver todo este asunto de las regresiones con el Vaticano, con el Codex Gigas, el bien y el mal, ¿no? Y al final has metido todo este asunto en la coctelera y nos ha salido Inclusus, que es una obra fascinante. Se lee, la verdad es que en 4 tragos. Es una de esas novelas que empiezas desde la primera página y hasta que terminas no tienes ni idea de cómo va a acabar el asunto. Además, he de decir una cosa que a mí me llama mucho la atención. Fíjate que yo no soy muy de novela erótica, pero la vez en toda mi vida que he leído un acto sexual con más profundidad en el sentido de la prosa, de las sensaciones y de lo que se transmite, es justo lo que ocurre en una de las páginas de tu obra, que no voy a leer porque si no YouTube me va a censurar el vídeo, y además así todos los aventureros que ahora mismo nos ven van a disfrutarlo muchísimo más. Así que de verdad, enhorabuena por esta gran obra y te deseo mucho éxito. No obstante, Josep, antes de marcharnos, te voy a hacer una pregunta clásica que hago a todos los invitados que se pasan por Desafío Viajero, que es la siguiente. A ver, a Josep Sebastián le ponen a cenar mediante una regresión con 3 personajes de la historia. ¿A qué 3 personajes meterías en esa cena, Josep? Bueno, uno segurísimo sería Leonardo da Vinci. Porque después de hablar de él en la novela, al final le coges cariño. Y era un personaje realmente entrañable. Hombre, puestos a ser muy normal y muy predecible, pues te diría que Jesucristo. Muy bien. Porque es un personaje que supongo que tendría muchísimo que decirnos. Hombre, seguramente una mujer a la que se maltrató muchísimo, pobrecita, se le llamó de todo cuando entregó, y nunca mejor dicho, su vida en pos de la ciencia, como fue Marie Curie. Me gustaría mucho conocerla, porque ella vivió la tragedia de la muerte de su marido, al que arrolló un carro. Después iba con los trozos de uranio metidos ahí en los bolsillos de su delantal, pobre mujer, experimentando, luchando, sufriendo. Después encontró el amor cuando falleció su marido al cabo de unos años, y los señores de la escuela de medicina de Francia, homófobos, pero horribles, la trataron de todo, de prostituta y de todo, porque simplemente al cabo de unos años de haber muerto, fallecido su esposo, encontró el amor en otra persona. Simplemente por ese hecho, en aquella época, vamos a verlo. Son 3 personajes que me gustaría mucho conocer, pero seguramente pues habrá más. Ahí queda eso. Oye, Josep, pues nada, que muchísimas gracias por haber estado en Desafío Viajero presentándonos tu obra, y te dejo las últimas palabras para ti, para que te despidas. Nada, yo espero que disfrutéis de esta pequeña novela. Es durante 40 y pico de años en los que mi mundo fue los números, las cifras, los negocios, la sonrisa comercial, el cumplir con los factores de riesgo y todas esas cosas de la vida cotidiana. El haberme podido dedicar a escribir y poder haber escrito una primera novela y estar trabajando ahora en una segunda, pues es una cosa que me llena de satisfacción, y espero transmitir ese entusiasmo y esa ilusión por la vida, y porque no se termina todo con la muerte, que la muerte solo es un paso en un proceso de cambio y de desarrollo hacia la luz y el amor. Espero que esta novela, quien lo lea, sobre todo le entretenga, le divierta y le dé mucha esperanza. Pues ahí queda eso, claro que sí. Oye, muchas gracias. Gracias, ha sido un honor, un placer tenerte por aquí. Seguro que te tendremos con tu próxima novela. Ya sabéis, hoy ha tocado novela de aventuras, de suspense y de misterio en Desafío Viajero, porque de vez en cuando tenemos que salir un poco del ensayo, ¿no? Que siempre estamos hablando en el canal de ensayos, de libros de investigación. Cuando mezclamos la novela histórica con el misterio, salen obras magistrales como Inclusus. Os pongo el enlace, aventureros, de donde podéis haceros con la obra de Josep Sebastián. Muchas gracias por estar en el episodio de hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Desafío Viajero. Hasta la vista, amigos.